Usa la verdad con el objetivo de ayudar y jamás como un arma de agresión o venganza. La verdad es cual diamante que exige adecuado envoltorio para mantenerse seguro y no herir cuando es lanzado contra alguien. Tu verdad tal vez no sea legítima, o por lo menos no será la completa. Presérvala para el momento adecuado, en el cual puedas dignificar y erguir a quien caiga o se esté precipitando en abismo de locura e ilusión. Juana de Ángelis, libro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco. Buenas noches. Un saludo fraternal en nombre de la Confederación Espírita Colombiana Confecol. Mi nombre es Jimena Liliana Galindo Velázquez, cofundadora y trabajadora activa del Centro Espírita La Nueva Esperanza en la ciudad de Ibagué, entidad adscrita a la Federación Espírita del Tolima, FESTOR. Saludamos fraternalmente y hacemos extensiva la invitación a todos los aquí interconectados desde nuestra patria colombiana y hasta otras partes del mundo para invitar a su vez a que más personas se integren y de esta manera podamos juntos establecer la sintonía con el mensaje consolador y esclarecedor de la doctrina espírita. Para comenzar en la noche de hoy, vamos a elevar nuestros pensamientos para agradecer a Dios este momento. Los invito a todos para que cerremos nuestros ojos desde el lugar donde nos encontramos. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Creador para agradecerte, Señor, por todo el amor, por toda la protección que nos brindas día a día, por permitirnos en esta noche sacar este espacio para la reflexión, para ese proceso de despertar nuestra conciencia hacia un mundo más espiritual. Te pedimos, Padre amado, para que ilumines al conferencista de esta noche, para que permitas que sus ideas fluyan de la manera más amorosa, para que así cada uno de nosotros podamos recibir este mensaje consolador que solo tú, Señor, dispones para nosotros, tus hijos. Y con estas palabras iniciamos la conferencia de esta noche. Que así sea. Esta noche tendremos la disertación que lleva por nombre La naturaleza de la conciencia y cómo afecta nuestra percepción de la realidad, a cargo del conferenciante Ubaldo. Es profesor de psicología de la Universidad del Magdalena, conferencista y medium espírita. Comparte sus actividades entre la investigación científica, la docencia y el trabajo social, y doctrinario espírita, conferencista nacional e internacional. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al señor Ubaldo, y la conferencia La naturaleza de la conciencia y cómo afecta nuestra percepción de la realidad. Adelante, Ubaldo. Muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias a todo el movimiento espírita a nivel nacional y a nivel internacional. Y un saludo muy cordial a todos los organizadores de estos eventos que nos permiten a nosotros la posibilidad de compartir las ideas que trajera al mundo espiritual a través de los diferentes mediums y que codificó sabiamente el maestro Allan Kardec para toda la humanidad. Hablar de la naturaleza de la conciencia y cómo afecta nuestra percepción en la realidad es un tema interesante que vamos a compartir con ustedes en diferentes tópicos particulares. Y el primero de ellos es precisamente abordar el tema de la conciencia, su significado, como lo dice allí, el título lo sugiere, su naturaleza y la percepción de los estados de conciencia en la realidad que nos circunda a nosotros. En materia de las discusiones científicas que se tienen en la humanidad, desde hace muchísimo tiempo se viene discutiendo desde antes de que
la ciencia como tal se separara de los pródromos de la filosofía, se venía discutiendo el tema de la conciencia. Y con el surgimiento de la psicología como ciencia, uno de los apartes importantes y de los hitos que marcan precisamente el reconocimiento de la psicología como ciencia es la separación de la conciencia como objeto de estudio de la psicología. No obstante, neurocientíficos, psicólogos, científicos del área del comportamiento y de la mente constantemente renuevan estas discusiones. Por ejemplo, para traerles a ustedes en ese contexto, en una publicación que se hizo en agosto del año 2012, eh, Mark Pagels establece en este escrito a nivel de la comunidad científica de la posibilidad de cómo medir la conciencia. Y empieza a surgir una serie de publicaciones como la que hace, por ejemplo, Tonini y Christoph Koch, donde hablan de que la conciencia está aquí, allá y en todas partes. Y a partir del año 2015, las investigaciones científicas, las publicaciones científicas, centran la atención nuevamente en la posibilidad del estudio de la conciencia para el área no solamente ya de la psicología, sino de las neurociencias y de la filosofía en general. Y en esa línea de tiempo, por ejemplo, estos mismos autores publican, ¿no? La apuesta de la conciencia en el año 2018. Y es así que en el año 2023, es decir, hace apenas unos meses, en junio del 22 al 25, se desarrolló en la ciudad de Nueva York por la Asociación de Estudios Científicos de la Conciencia, la reunión anual número 26 que aborda precisamente temas relacionados directamente a la conciencia. Porque desde hacía ya un tiempo, Christoph Koch, neurocientífico, y David Chalmers, filósofo, por allá por vuelta de 1994, precisamente en una de estas conferencias en Tucson, Arizona, se llamaba, que se hacía más bien un llamado hacia la base científica de la conciencia, no estuvieron de acuerdo en que la conciencia podría medirse, podría constatarse, podía de alguna forma verificarse como las investigaciones científicas así lo requieren. Y hay un dato interesante y es que Christoph Koch apostó que en 25 años, es decir, en este año, en el 2023, ya se tendría resuelto desde el punto de vista científico el tema de la conciencia. Para él, los científicos descifrarían la conciencia al descubrir las bases neuronales y sus correlaciones. Y a eso, por ejemplo, afirmaron Crick y Koch. Sabemos que Crick, por ejemplo, es un científico reconocido en el área incluso de la genética, de la ingeniería genética, por todos sus estudios que ha realizado en esa área. Entonces, decían ellos que incluso identificarían, ¿verdad?, una posible base neuronal de la conciencia. Y esa base estaba precisamente en las células cerebrales que disparan en sincronía 40 veces por segundo. Chalmers, el filósofo, más joven y entonces mucho menos conocido que este neurocientífico Koch, argumentó que ni las oscilaciones de 40 Hz ni ningún otro proceso estrictamente físico podrían explicar por qué las percepciones van acompañadas de sensaciones conscientes como el aburrimiento abrumador que evoca un curso cualquiera, por ejemplo, ¿verdad? Y es así que dice este filósofo que la conciencia, aunque no fuese posible constatarse desde las bases experimentales que la neurociencia propicia, esta es un hecho irrefutable. Y a partir de ahí entonces empieza a desarrollarse dos grandes teorías, empiezan a darse en boga.
porque aunque para el 2023 la ciencia, la neurociencia todavía no tiene objetivamente descifrado el enigma de la conciencia desde el punto de vista objetivo material, a partir del 2008 ya empiezan a desarrollarse dos grandes teorías. Una de ellas es la teoría de la información integrada y la otra es la teoría del espacio de trabajo de la red global. La primera de ellas dice que la conciencia es una estructura en el cerebro formada por un tipo específico de conectividad neuronal que está activa mientras se produce una determinada experiencia, como mirar una imagen, por ejemplo. Entonces, se cree a partir de esta teoría que esas estructuras se encuentran en la corteza posterior del cerebro. ¿Eh? Pero precisamente la idea de estructura implica precisamente un sustrato material al tema de la conciencia. Mientras que la segunda teoría, la teoría del espacio de trabajo de la red global, dice que la conciencia surge cuando la información se transmite en áreas del cerebro a través de una red interconectada. La transmisión ocurre entonces al principio y al final de una experiencia e involucra la corteza prefrontal. Vemos entonces estas dos grandes teorías que están en boga y son las que están de alguna forma puntuando en la punta de las teorías científicas, sugieren un sustrato material de la conciencia. No obstante, hacemos esta pregunta: ¿qué es y dónde está la conciencia? Porque hasta el momento estas dos grandes teorías no resuelven el tema de la naturaleza de la conciencia, porque se parte de un principio que el sustrato es material. Entonces, las investigaciones neurocientíficas están buscando la conciencia en sustratos materiales, en conexiones neurológicas, por lo menos en sustratos de tipo bioquímico o electromagnéticos resultantes de la actividad neuronal. ¿Pero qué es y dónde está la conciencia? Es así que desde el punto de vista del psicoanálisis, ya Sigmund Freud nos hablaba de que existe una estructura psíquica presente en todos los individuos, constituida precisamente por tres partes importantes. Una tópica habla de que existe un consciente, a lo que comúnmente llamamos de conciencia, de que existe en un nivel medio el preconsciente y por un nivel más profundo el inconsciente. Pero al lado de esta primera tópica y relacionando esta estructura psíquica de la conciencia, por decirlo de alguna forma, desarrolla Sigmund Freud otra segunda tópica que es el resultado precisamente de tres grandes componentes o fuerzas interactuantes. Es el yo, que es la parte más arriba, más periférica de esa estructura, que va aparejada tanto con la conciencia como el preconsciente o la preconciencia, que también es conocida como ego. Está el ello, que es una parte más profunda, y el superyo. Para entenderlo mejor, tenemos estos cuadros aquí, donde resume lo que es los postulados de Sigmund Freud en cuanto al aparato psíquico o la estructura psíquica. Y habla en la parte izquierda de sus pantallas, como están viendo allí, la estructura psíquica o la tópica, cuando habla de la topografía misma de la psiquis, él habla entonces del inconsciente, del preconsciente y del consciente, donde nos dice que este consciente es temporal porque está definido como un tiempo específico, se basa por el principio de la realidad y desde lo más profundo tiene la lógica de la realidad. Entonces, el consciente como tal, la conciencia como tal, se basa en pródromos espacio-temporales de una lógica que está afectada por la realidad circundante. Y la segunda tópica, como vemos ahí, está constituida por el ello, por el yo y el superyo, que están definidas por unas cualidades fundamentales, las cuales no vamos a profundizarla porque no es el caso y queremos centrarnos solamente en el área de la conciencia, del consciente, que es el tema que nos llaman hoy a disertar
en estos breves minutos. Después de Sigmund Freud, su alumno más destacado, su discípulo Carl Gustav Jung, entonces define una estructura tópica del aparato psíquico de una forma diferente. Y en ese círculo que ustedes están viendo allí, están verificando en sus pantallas, vemos hacia el lado de arriba el consciente. Y hacia abajo tenemos el inconsciente, que vendría a ser lo que él llama el inconsciente colectivo, que son las bases más profundas que aporta a partir de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Porque mientras Sigmund Freud se basa en el inconsciente personal, Carl Gustav Jung habla de un inconsciente colectivo, donde ustedes ven allí que es un término el cual los que estudian las propuestas de Juana de Ángeles, las diferentes obras que dio a través de Divaldo, hay un término al cual estamos acostumbrados en el medio espírita a leer y lo interpretamos de una forma específica, y es el self. El self, que es entonces es la realidad profunda de nuestra psiquis, pero todavía no resuelve el tema de la conciencia. O lo podemos allí nosotros visualizar de una forma tangencial, de que en última, ¿qué es bajo estos modelos de la psiquis, de la Psyche, de Carl Gustav Jung, de Sigmund Freud, y por ejemplo, de Ken Wilber, donde habla de la psicología integral en este libro en particular? Él habla de un espectro de la conciencia. ¿Qué es? Por lo menos para estos tres autores, los múltiples que hay en esta visión psicoanalítica, psicodinámica y de otras propuestas enmarcadas en estos conceptos del inconsciente, de la conciencia, del preconsciente y toda esta estructura básica de la conciencia. Entonces, en este libro, Ken Wilber habla que el espectro de la conciencia tiene 9 fases fundamentales, que va desde lo sensorio físico hasta los elementos causales. Es decir, pasando por lo fantásmico emocional, por la mente red, por la mente regla rol, lo reflexivo formal, la visión lógica que se tiene de la realidad, los elementos psíquicos que animan a todo ser, hasta las ideas más sutiles, pasando entonces por los elementos causales. Fíjense que esto está interesantemente nos plantea una propuesta un tanto diferente de la que estamos acostumbrados a leer en los libros, en las obras de psicoanalíticas de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung y otros autores más. Pero entonces, ¿es la conciencia sinónimo de qué? Hasta el momento, estas teorías científicas no nos resuelven ni desde el punto de vista de las neurociencias, ni desde el punto de vista del psicoanálisis, de la psicología profunda, la psicología dinámica, todavía no resuelve cuál es la naturaleza de la conciencia. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a darle un significado que se acerca a la idea de espíritu, de alma, ¿verdad? O del psiquismo. ¿Será entonces que la conciencia es lo mismo? Desde el punto de vista del espiritismo, ¿será que cuando hablamos de la conciencia estamos hablando de ese ser profundo, de ese espíritu o alma? Vamos a ver, nosotros encontramos aquí, en un abordaje que hicimos, la palabra conciencia. Aparece 254 veces en la codificación espírita. 116 veces en el libro de los espíritus, 22 veces en el libro de los médiums, 43 en el Evangelio según el espiritismo, 61 veces en el libro del cielo y el infierno y 12 veces en el libro La Génesis, por un total de 254 veces. No obstante, en ninguna de estas 254 apartes de la codificación kardeciana nos dicen que la conciencia es sinónimo de espíritu en ningún momento, ¿verdad? Lo define como algo en particular que más adelante vamos nosotros a ver. La pregunta 27, para poder ir infiriendo lo que es la naturaleza de la conciencia, ¿verdad? Y cómo afecta esta en nuestra realidad o en la percepción que tenemos de la realidad, tenemos que remitirnos a partir
de este abordaje exploratorio que hicimos de la palabra, del término conciencia, encontramos aquí la pregunta 27, por ejemplo, que dice, de esta manera habría pues dos elementos generales del universo, materia y espíritu. Los espíritus responden a Kardec, sí. Y por encima de todo ello está Dios, el creador y padre de todo. Esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, es decir, la Trinidad universal. Vemos ahí entonces, en toda la realidad que nos encierra y que nos gobierna, el todo universal está constituido por dos elementos, espíritu y materia. Entonces, si vamos partiendo de la base que la conciencia no tiene un sustrato material en su esencia, entonces el sustrato, la naturaleza de la que está compuesta la conciencia, tiene que estar dentro de la categoría o de la sustancia llamada espíritu, ¿verdad? Y en la pregunta 135A dice esta parte, en esta pregunta, así pues, el hombre está formado por tres partes esenciales, a saber, el cuerpo, que es la primera, ser material, análogo al de los animales y animados por el mismo principio vital. El alma, espíritu encarnado, cuya habitación es el cuerpo. Y la tercera, un principio intermediario, periespíritu, sustancia semimaterial, que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma con el cuerpo. Tales son en un fruto el germen, perispermo y la corteza. Una vez más nos adentramos que aunque en la estructura misma de nuestra naturaleza estemos conformados por tres partes esenciales, cuerpo, alma, perispíritu, ¿verdad? O espíritu, perispíritu y cuerpo físico, como comúnmente solemos llamarle también, ya vamos entendiendo que ni dentro ni la estructura periespíritica ni la estructura corporal son sustratos fundamentales de la conciencia. Por tanto, ese es un sustrato espiritual desde lo más profundo. Pero todavía no se resuelve el tema de la naturaleza misma. La pregunta 621, Allan Kardec pregunta, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Los espíritus responden, en la conciencia. Y una vez más nos preguntamos, ¿qué es entonces su naturaleza? Entonces, ¿será lo mismo que espíritu? ¿Será una cualidad de este? Pues nosotros notamos en la introducción 2 del libro de los espíritus, nos dice, entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y de pensamiento, una de ellas está provista de un sentido moral. Colocamos ahí entre paréntesis el número 8 porque es la nota de pie de página que nos indica una nota particular. Y lo quisimos dejar exactamente como aparece el mismo número en la obra citada, ¿verdad? Entonces, en las especies orgánicas dotadas de inteligencia y de pensamiento, en una de ellas está provista de un sentido moral especial que le da una incontestable superioridad sobre las otras. Y esa especie es la especie humana. Ese sentido moral, en esta nota aclaratoria dice, el sentido moral es conciencia de la existencia de Dios y de una realidad espiritual, así como de la idea del bien y de la necesidad de llevarlo a la práctica. Sentido moral hace relación a la conciencia de la existencia de Dios. Entonces vemos que le estamos dando ahí un sustrato muy particular a lo que es la conciencia, ¿verdad? Sí, la ley de Dios está inscrita en nuestra conciencia, ¿verdad? El sentido moral permite y establecer que es esa conciencia de la existencia de un Dios que es el hacedor de las leyes que gobiernan tanto el mundo material como el mundo espiritual. Entonces, la pregunta 629 nos dice, ¿qué definición entonces podemos dar de la moral? Para entender qué es la moral. Si hablamos de conciencia, sentido moral, pues ¿qué es la moral? La moral es la regla para conducirse bien. Vale expresar la distinción entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios.
El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien de todos, porque en tal caso está observando la ley de Dios. La ley de Dios está inscrita en la conciencia. La conciencia está gobernada precisamente por la actividad psíquica que da al hombre un sentido moral. Y la moral es la regla de conducirse bien, ¿verdad? Y que se basa en la observancia de la ley de Dios. Le damos la vuelta para ir entendiendo el sustrato y la naturaleza íntima de lo que es la naturaleza. La pregunta 11, en una nota de Kardec, dice, en relación al sentido moral, que a medida que este sentido moral se desarrolla en el hombre, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. Entonces, la idea de sentido moral implica desarrollo, implica evolución en la medida, ¿verdad?, que va avanzando. ¿Quién? El hombre. Y así, en la pregunta también 669, la respuesta a los espíritus de aquella pregunta, de esta pregunta 669, dice que en los pueblos primitivos la materia prevalece sobre el espíritu. Lógico, ¿eh? Esos pueblos se entregan a los instintos de los irracionales, razón por la cual suelen ser crueles, pues el sentido moral aún no se ha desarrollado en ellos. Sentido moral, la capacidad consciente de identificarnos con la ley de Dios y manifestarla. Ese es el sentido moral, ¿verdad?, que lleva implícita la idea de conciencia, ¿verdad? Todas las facultades existen, ahí nos equivocamos en esta pregunta, pido disculpa, no es la pregunta 619, después en una nota de pie de página le diremos cuál es esa pregunta. Un error de redacción y hago ese paréntesis. En otra pregunta, Alan Kardec dice, todas las facultades existentes en el hombre en estado rudimentario o latente, ¿verdad?, se desarrollan según las circunstancias le resulten más o menos favorables. El desarrollo excesivo de algunas detiene o neutraliza el de otras. La observancia de los instintos materiales sofoca, por decirlo así, el sentido moral, así como el desarrollo del sentido moral debilita poco a poco las facultades puramente animales. Y aquí notamos en esta parte particular del capítulo 17, el ítem 4 del Evangelio según el Espiritismo, dice, la parte esencial, ¿de qué estaba hablando en ese momento? De las cuestiones espíritas y la sutileza misma en cuanto a la propuesta moral del espiritismo. Y habla, pero que se puede entender más sobre esa madurez y lo que veníamos hablando del desarrollo del sentido moral y por tanto del desarrollo de nuestra conciencia. La parte esencial precisa cierto grado de sensibilidad al que se puede denominar madurez del sentido moral. Madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo, en un sentido especial, del espíritu encarnado. Entonces, la naturaleza de la conciencia no tiene sustrato material, no es sinónimo del espíritu mismo, vendría a ser una cualidad propia del espíritu, propia del ser. La conciencia, entonces, es propicia la identificación de nosotros con nuestra esencia y nuestra esencia con la divinidad para poder ir conociendo y adentrándonos a las leyes de Dios. Entonces la conciencia, desde los diferentes tópicos que sean, están hablando, sino otras cosas, que de actividad psíquica a actividad espiritual de automodificación, autotransformación. Sí, por ejemplo, por eso, desde el punto de vista más neutral y generalizado, encontramos las diferentes definiciones de la conciencia que nos da, en este caso, la Asociación de Academias
de la lengua española. Dice, encontramos estas 6 definiciones básicas, que es, primero, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Cuando hablamos de la conciencia, entonces estamos hablando de ese conocimiento de la moral, porque recordemos que la moral desde el espiritismo se define como la capacidad que tiene el ser, el individuo, de reconocer el bien del mal. Entonces, cuando estamos identificados y reconocemos lo que es bueno de lo que es malo, tenemos una amplia conciencia, ¿verdad? Que permite el juicio moral de la realidad, especialmente de nosotros mismos. Una segunda definición es sentido moral o ético propios de una persona. Entonces, una conciencia desarrollada presupone sentido moral o ético, distinción del bien y del mal entre nosotros, lógicamente, y de las personas que nos rodean. Tercera definición, conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. ¿Dónde está inscrita la ley de Dios? En la conciencia. Por eso, no necesitamos desarrollo intelectual para adentrarnos al conocimiento espontáneo de esa realidad. ¿De cuál realidad? ¿A qué nos circunda? La realidad de lo que estamos constituidos, la realidad de nosotros, la realidad de la esencia divina. Cuarta definición, conocimiento claro y reflexivo de la realidad. ¿Va? Que no solamente es el conocimiento espontáneo, la voz de la conciencia. ¿Qué es la voz de la conciencia? La extracción intuitiva o aquel llamado que hacen nuestros guías espirituales, hablándonos aquello que ya está inscrito en nuestra conciencia, que son las leyes de Dios. Y las leyes de Dios, que se resume todo en amor. Y de ahí podríamos encontrar las otras cosas que hacen parte integrante de la ley de Dios, principalmente amor, caridad, perdón y todas las cualidades necesarias para poder ir desarrollando el sentido moral y para poder ir ampliando la conciencia. Entonces, conciencia, capacidad de reconocer la realidad circundante. Y lo otro, sexta definición, actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Entonces, el sustrato de la conciencia no es un sustrato material, pero tampoco es un sustrato espiritual propiamente dicho, más bien es una actividad mental, espiritual, propia de nosotros como seres espirituales, independiente y que permite la conexión de nuestra realidad con la esencia divina. Entonces, cuando decimos, ya estamos prontos para dar respuesta todos los que están escuchando en estos momentos la conferencia, quiero que indaguemos sobre el mismo título de la conferencia convertido en pregunta. ¿Cuál es la naturaleza entonces de la conciencia y cómo afecta nuestra percepción de la realidad? La naturaleza de la conciencia eres tú mismo, soy yo mismo. La naturaleza de la conciencia es mi actividad espiritual, mental, que me ayuda a identificarme con la realidad de lo que soy, de lo que son los otros, de lo que es la naturaleza y principalmente de lo que es Dios. Por eso, el mismo Jesús siempre nos decía, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está una relación, un circuito permanente, evolución constante de desarrollo. La naturaleza de la conciencia, entonces, es el amor.
La naturaleza de la conciencia somos nosotros. Afecta y cómo afecta nuestra percepción de la realidad dependiendo de tus propias experiencias. Entonces, la realidad que nos circunda va a ser percibida en la medida en que tú te percibas a ti mismo. Y eso se aplica incluso para las relaciones de la vida material, de la vida familiar, tanto como la relación que tenemos con el mundo espiritual. Por eso es que desde el punto de vista mediúnico, por ejemplo, no hay mediunidad que sea exactamente igual de un medium como otro. La psicografía, por ejemplo, solamente para nombrar una forma, un tipo de mediunidad, la psicofonía, la evidencia. Por mucho que estemos observando un espíritu, dos medios nunca perciben la misma realidad, porque todo y la interpretación va a depender de cómo es amplia o menos amplia su conciencia. Y cuando hablamos de amplia o menos amplia, de mayor o menor amplitud de la conciencia, no nos estamos refiriendo a la capacidad ni de irradiación ni en la tópica estructural del punto de vista material, porque la conciencia no tiene sustrato material. La conciencia es una cualidad del espíritu, es la fuerza actuante del espíritu, ¿verdad? Y teóricos como Sigmund Freud, como Jung, como otros, ¿verdad? Pueden darle una significación particular, pero el espiritismo nos ayuda a entender que la, la, el ser profundo, nuestra realidad, debe acercarse a la plenitud consciente de nosotros con la realidad que nos circunda. Por eso, la naturaleza de la conciencia es el amor que actúa en cada uno de nosotros. Y el mensaje que el espiritismo nos propone acerca de esto es: ama a Dios sobre todas las cosas, repetimos, y al prójimo como a ti mismo. Ampliemos y ensanchemos nuestras propias capacidades. Porque la conciencia, la actividad como actividad mental, debe ejercitarse constantemente a través del intelecto y a través de la moral, a través del estudio constante, no solamente en la lectura, y más principalmente en la práctica de esto que estamos aprendiendo. Porque la conciencia se amplía en la medida de nuestra experiencia y cómo nos vamos acercando y desarrollando el sentido moral, porque la acción de la conciencia, lo que en su ampliación misma, lo que busca es acercamiento de nuestra realidad con la ley divina, porque el contenido energético que tiene la conciencia es la ley de Dios. La naturaleza de la conciencia, en resumen, es la ley de Dios misma interactuando en nosotros. Busquémosla a través de las diferentes leyes que tenemos, y el espiritismo nos los dice: ley de adoración, ley del trabajo, ley del progreso y las demás otras leyes, pero principalmente la ley de justicia, de amor y de caridad. Si tú quieres ampliar tu conciencia, deja de juzgar, trabaja en beneficio del prójimo. No te quedes solamente en la parte externa de la realidad, busca la realidad interna. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo juicio de realidades que no tenemos nosotros la más mínima idea, porque cuando hablamos de percepción de la realidad tenemos que hablar de experiencia propia, y muchas veces yo no tengo la más mínima idea de lo que mi hermano que tengo aquí al lado está experimentando. Yo puedo entenderle su sufrimiento, pero no puedo identificarme en último grado y en su nivel más profundo con su sufrimiento, con su dolor, o al contrario, con sus alegrías, con sus bienestares, si no tengo la experiencia particular de ello. Y como no tenemos la experiencia, ampliar la conciencia significa también perdonar, tener paciencia y ejercitar todos los otros grandes valores que como espíritu tenemos. Y con esto, la propuesta del espiritismo es, entonces, perdón de las ofensas que nos hacen, indulgencia
para con los errores de los demás. Benevolencia para con todos. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, y que Dios nos bendiga a todos. ¿Es la conciencia una abstracción subjetiva o una realidad concreta? ¿Es un sustrato neuronal o una síntesis espiritual? ¿Cuál es su naturaleza? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta conferencia. Ubaldo, muchas gracias por su trabajo, entrega, dedicación y compromiso. Oraciones elevamos al amado Jesús para que te acompañe siempre. Y a todos ustedes que nos siguieron virtualmente desde las diferentes ciudades y países, los invitamos desde ya para que nos continúen acompañando el próximo 17 de diciembre en el mismo horario, con el conferenciante José Ángel Cueto Ferreira y la disertación ¿Qué es y qué no es espiritismo? Esta conferencia será transmitida por el canal de YouTube de Confecol, así que nos vemos en 2 meses a las 8 de la noche, con nuevas enseñanzas a la luz del espiritismo. Queridos amigos y participantes del 19º Congreso Espírita Colombiano, con inmenso gusto y un corazón lleno de gratitud, nos dirigimos a cada uno de ustedes para expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de este magno evento que nos une en fraternidad y búsqueda de conocimiento. Para aquellos que no pudieron adquirir sus entradas en esta ocasión, les decimos con todo cariño que no es un adiós, sino un hasta pronto. La vida está llena de oportunidades y estamos seguros de que en un futuro cercano podrán ser parte de este hermoso encuentro fraterno. Allan Kardec, con su sabiduría y amor por la humanidad, seguramente hubiera expresado que la fraternidad no conoce límites y que siempre habrá un espacio para todos en el camino de la luz y el conocimiento. Así que a todos les decimos bienvenidos. Estamos ansiosos de compartir con ustedes y de aprender juntos en este 19º Congreso Espírita Colombiano los días 11, 12 y 13 de noviembre en la bella ciudad de Bucaramanga. Que este evento sea un faro de luz para nuestro país, nuestros caminos y que la fraternidad que nos une hoy se fortalezca y perdure en el tiempo. Con todo nuestro cariño y gratitud, agradecemos a todos por conectarse y extendemos a nombre de Confecol nuestros votos de paz. Feliz noche.